Hola, espero que estén muy bien. Si me preguntan qué tal es el LG OLED C2 a la hora de ver deportes, pues aquí están viendo las pruebas. Obviamente el ángulo de visión en este caso es muy amplio, pero esto puede pasar, por ejemplo, cuando inviten a amigos o familiares a ver, por ejemplo, un partido de fútbol, teniendo en cuenta el próximo mundial que se aproxima, y muy probablemente algunas de esas personas deban sentarse alrededor de la pantalla de este Smart TV. Pero si la ven de frente o en un ángulo de visión no tan amplio, se va a ver muy bien sin tantos reflejos que provengan desde las ventanas. Quiero que tengan presente que es verdad que la pantalla de los televisores OLED son casi como si fuera un espejo, porque se refleja más los reflejos de lo que tenemos en la habitación, mientras que en otras pantallas se observa un poco más opaco, pero de todas formas, aquí están pudiendo notar, se puede también percibir algo de lo que hay en la habitación. Pido disculpas de antemano un poco por el desorden, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo que quiero que noten es precisamente esto. Entonces, como tal, el televisor OLED, sea este C2 u otro televisor con esta tecnología, es buena opción en general cuando lo van a ver siempre de frente, o principalmente en una habitación que no reciba tantos reflejos de luz por medio de las ventanas. Porque si van a utilizar su televisor OLED, ya sea el C2 o por ejemplo estos que les muestro, C1, A2, A1, en una habitación que tenga una luz más controlada o que simplemente no reciba tanta luz, son geniales porque sus ángulos de visión son muy buenos por el hecho de que sus colores no pierden tanto volumen, precisamente al observar sus pantallas desde ángulos muy amplios. De lo otro que quería hablarles es en cuanto al escalado de imagen. Muchas personas siguen creyendo que por el hecho de ser un televisor 4K, sea cual sea la resolución del contenido que uno vaya a visualizar, sí o sí el resultado se va a mostrar en 4K, y eso nunca va a pasar. Por ejemplo, esta es la señal que provee la aplicación Star Plus. Creería yo que es en 720p o 1080i. Y se nota mucha pixelación, y esto puede variar dependiendo de qué tan cerca estén ustedes de la pantalla. Aquí por ejemplo hago la prueba con el decodificador de la compañía Claro. En este caso, para visualizar la resolución, oprimo varias veces el botón verde del Magic Remote hasta que aparezca esta información. La señal entonces es en 1080i, que no es lo mismo que 1080p. Y obviamente también se van a notar partes pixeladas, y esto también va a variar dependiendo de la distancia de la que estén con relación a la pantalla. Si están muy cerca, obviamente se va a notar más pixelación, pero si se alejan, esa pixelación puede ser más tolerable y va a pasar en todos los televisores 4K. Entre más grandes sean, más pixelación se va a notar. El otro aspecto es el manejo del movimiento. Muchas personas creen que este televisor, por el hecho de soportar puertos HDMI 2.1 y por ende los 120 Hz en 4K, entonces sea cual sea la fuente, sí o sí la pantalla del televisor va a mostrar una frecuencia de actualización o tasa de refresco de 120 Hz, y eso nunca va a pasar. Esto también tiene que ver con la fuente, lo que permita en este caso el decodificador de la compañía que ofrezca el servicio de TV cable. Pero bueno, sea como sea, el televisor y casi todos los televisores LG tienen este parámetro conocido como TrueMotion, el cual pueden mover de forma manual en selección de usuario, o usualmente en mi caso me parece que el movimiento suave genera muy buenos resultados ayudando a suavizar la imagen. Pero sea como sea, en este caso, ya sea que utilicen Star Plus o el decodificador de TV cable de alguna compañía, el resultado no va a ser perfecto, y de todas formas se va a notar un poco de vibración cuando por ejemplo los jugadores van corriendo, o cuando por ejemplo el balón va de un lugar a otro lugar del campo de juego. Y también quería mostrarles algo que me gusta mucho del sistema operativo WebOS de los LG, que también tiene el sistema operativo Tizen de los Samsung, y que no tiene ni Google TV, ni Android TV, ni tampoco el sistema operativo Vida. Y es que se puede hacer que el control remoto, en este caso el Magic Remote, se pueda sincronizar con decodificadores de compañías que ofrecen servicio de televisión por cable. En este caso hago la prueba con la compañía Claro, y como pueden notar, cambia perfectamente los canales, y lo bueno es que también pueden acceder obviamente a comandos del televisor, es decir que solamente tienen que utilizar un solo control remoto, lo cual me parece genial y muy cómodo. Quizá a algunas personas no les parezca algo relevante, pero créanme que en la práctica se convierte algo indispensable si les gusta estar por ejemplo viendo canales a través de decodificadores de TV cable
y de un momento a otro irse a alguna aplicación o al navegador de internet, entre otras cosas. Y otro aspecto muy positivo es que este televisor no sufre de efecto de pantalla sucia, con lo cual es una de las mejores opciones actualmente para visualizar deportes, teniendo en cuenta el Mundial de Fútbol que se acerca. Sin embargo, si el objetivo de ustedes es simplemente visualizar canales a través de decodificadores de TV cable, principalmente o por lo menos más del 90% del tiempo, muy probablemente les convenga más un televisor HD o Full HD, porque el contenido de baja resolución se va a ver mejor en un televisor que tenga baja resolución, así de simple. Otro aspecto muy importante que quiero que tengan en cuenta es en cuanto a lo que se conoce como retención de imagen y que pudiera llevar al temido quemado de píxeles. Esto pudiera llegar a pasar cuando observan muchos deportes o juegan muchos videojuegos donde en pantalla se queda un logo o un mismo logo por muchas horas durante el transcurso de días, semanas, meses, años. Se supone que estos televisores actuales OLED tienen muchas protecciones que evitarían ese aspecto, pero todavía no se ha comprobado que esté totalmente absuelto el hecho de que pueda llegar a pasar la retención de imagen o el quemado de píxeles. Yo por lo menos utilizo mucho mi televisor OLED, LG OLED C2, como algo personal, pero es porque el contenido que yo veo primordialmente son series, películas a través de aplicaciones donde nunca va a aparecer un logo estático por demasiadas horas. Y lo último que quiero que tengan presente es que el alto rango dinámico, ya sea HDR10, HLG o Dolby Vision, en este televisor y en todos los televisores LG solamente se activa de forma automática cuando el contenido soporta algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, es decir que no la pueden activar de forma manual. Es decir que por ejemplo en un partido de fútbol a través de Star Plus o de un decodificador de TV cable simplemente no van a poder activar el alto rango dinámico, para que tengan eso muy presente. Y esto pasa en casi todos los televisores actuales, salvo algunas excepciones, por ejemplo algunos televisores de la marca Sony. Y listo, ya para terminar, si el video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.